Las ideas de Nietzsche. Nietzsche y el nihilismo. Tercera conferencia. Nietzsche y el mundo verdadero. En la última conferencia investigamos la conexión entre sufrimiento y nihilismo. Vimos que cuando uno llega a darse cuenta de que el sufrimiento es una parte ineludible de esta vida y que el ideal de la felicidad duradera es una imposibilidad, a veces nos cuestionamos el sentido de todo y seguimos un camino hacia el nihilismo. El nihilismo es la creencia de que la vida no tiene sentido ni propósito. Aunque algunos vean el nihilismo como una opción pesimista, no es el único resultado posible. La mayoría se cuestiona el propósito de la vida y si existe alguno. La raza humana no está poblada por una abrumadora mayoría de nihilistas. ¿Por qué? Como explica Nietzsche en un pasaje de La voluntad de poder, queda una vía de escape. Esta vía de escape del nihilismo ha sido utilizada por un gran número de personas a lo largo de la historia y consiste en encontrar el sentido deseado de la vida creyendo en la existencia de lo que se denomina un mundo verdadero. En esta conferencia investigaremos la naturaleza de las teorías del mundo verdadero. En particular, examinaremos su estructura, analizaremos los miedos existenciales y los tipos principales de teorías del mundo verdadero. Julian Jung define las características clave de las teorías del mundo verdadero y explica su eficacia. Convencer a las personas de que la vida tiene un propósito. Un mundo verdadero es un destino tal que alcanzarlo es entrar en un estado de dicha eterna, un cielo, un paraíso o una utopía. Por lo tanto, las verdaderas filosofías del mundo dan sentido a la vida representándola como un viaje hacia la redención, hacia una llegada que compensará con creces el estrés y la incomodidad del viaje. Nietzsche se interesaba en las teorías del mundo verdadero. Muchos sistemas filosóficos y religiosos eran verdaderas teorías del mundo, y estaba interesado en cómo tantos individuos, por lo demás inteligentes y racionales, podían creer en tales teorías, que él veía como fantasías absurdas. Al estudiar las teorías del mundo verdadero, notó una similitud común entre todas. Todas las teorías del mundo tenían la misma estructura. Nietzsche llamó a esta estructura el ideal ascético. El ideal ascético estructura la existencia en dos ámbitos o dominios que corresponden a dos realidades diferentes. Hay un ámbito de valor superior, el mundo verdadero, y un ámbito de valor inferior, esta existencia terrenal. Las teorías del mundo verdadero sostienen que es más valioso porque es el hogar de la dicha, la felicidad y la verdad duraderas, mientras que esta existencia terrenal tiene poco valor debido al sufrimiento y la muerte. Todas las teorías del mundo afirman que el propósito de la vida es superar esta existencia terrenal y entrar en el mundo verdadero. Nietzsche criticó teorías del mundo, la única fuente de sentido para la humanidad hasta ahora en la historia, un pensamiento que se expresa en un pasaje de Sobre la genealogía de la moral, donde escribe: aparte del ideal ascético, el hombre, el animal humano, no tenía sentido hasta ahora. Su existencia en la tierra no contenía ninguna meta. ¿Por qué el hombre en absoluto? Era una pregunta sin respuesta. Los creyentes en el mundo real ven la vida como una molestia o un horror que hay que superar. Nietzsche articuló esta idea afirmando que tal individuo adopta la postura de juez del mundo, que al final pone la existencia misma en su balanza y la encuentra deficiente. Los creyentes afirman que hay un mundo más valioso aparte de la realidad terrenal. Pero, además, sienten que su verdadero o real yo pertenece al mundo verdadero, y no a esta engañosa e inferior realidad en la sombra de la existencia cotidiana, como algunos la ven. Estas teorías cumplen necesidades humanas. En las primeras conferencias hablamos de la necesidad de creer que la vida tiene sentido.
Las teorías del mundo verdadero también satisfacen la necesidad humana de autoestima. Los individuos buscan autoimportancia a través de interacciones sociales, pero creer en un mundo verdadero también puede hacer que se sientan importantes. Hablando de la teoría cristiana del mundo verdadero en particular, Nietzsche comprendió que parte de su popularidad residía en el hecho de que concedía al hombre un valor absoluto, en oposición a su pequeñez y accidentalidad en el flujo del devenir y la desaparición. Durante milenios, los seres humanos se han sentido el centro del universo, lo que les ha otorgado la sensación de autoimportancia que todo ser humano anhela. Reconociendo la íntima conexión entre la necesidad humana de sentirse importante y el nihilismo, Nietzsche comprendió que cuando un individuo ya no se siente colaborador, y mucho menos el centro del devenir, entonces el nihilismo se convierte en una posibilidad muy real. Será útil estudiar las teorías del mundo verdadero para comprender su influencia en la historia de la civilización. Existen tres categorías principales de teorías del mundo verdadero que comparten características generales. Estructura que Nietzsche llamó el ideal ascético. El ideal ascético divide la existencia en el mundo verdadero y la vida terrenal. Aunque Nietzsche no los caracterizó como tales, en aras de la claridad, etiquetaremos los tres tipos de mundos verdaderos como mundos verdaderos temporales, mundos verdaderos monistas y mundos verdaderos eternos. Las teorías de los mundos verdaderos temporales no afirman que exista un mundo o realidad aparte de esta realidad. Por el contrario, afirman que esta realidad de devenir o cambio es la única realidad. Sin embargo, las teorías temporales del mundo verdadero proponen que esta realidad del devenir está siendo guiada hacia algún lugar y que en algún momento del futuro, esta existencia terrenal se transformará radicalmente en un ideal utópico. El verdadero mundo en... Las teorías temporales del mundo verdadero no se encuentran en ningún reino metafísico, sino que existen en el futuro. Las teorías del mundo temporal están relacionadas con las filosofías de la historia. Es importante entender qué es una filosofía de la historia. Una filosofía de la historia puede buscar patrones en la historia y el estudio del conocimiento histórico. Aquí nos ocupamos de la filosofía de la historia en el primer sentido. Un pasaje del gran filósofo y economista Ludwig von Mises revela la relación entre las filosofías de la historia y las teorías de la verdad temporal del mundo. Escribió: otra entidad sobrenatural dirige los eventos hacia un objetivo. Un ejemplo famoso de filosofía de la historia es el de Karl Marx. Marx propuso que la historia avanzaba inevitablemente hacia un periodo que denominó el fin de la historia, impulsada por una fuerza impersonal que él denominó, pero que nunca definió claramente, las fuerzas productivas materiales de la sociedad. En este supuesto fin de la historia, todos los problemas, sufrimientos, guerras y dolores que nos afligen cesarán y los humanos vivirán en una realidad utópica comunista. El rasgo definitorio de los mundos verdaderos monistas es la idea de que, al igual que una ola individual es idéntica al océano del que emerge, el verdadero yo de un individuo es idéntico al espíritu universal, de la que es expresión. Esta idea es fundamental en las enseñanzas de la filosofía india y, en particular, del hinduismo. Según el pensamiento hindú, el mundo en el que la mayoría de la gente cree vivir y el yo que se identifica como ser es una ilusión. En realidad, todo es una manifestación del único espíritu supremo y universal llamado Brahman, que no solo da origen al universo y a todo lo que hay en él, sino que también trasciende el universo. Además, aunque nos consideramos individuos separados o distintos del resto del mundo, en realidad somos una expresión de Brahman, como todo lo demás.
El hinduismo llama a nuestro verdadero yo Atman, y de hecho declara que este verdadero yo es idéntico al espíritu universal Brahman. El objetivo de la vida, según la filosofía india, es trascender o despojarse del velo de la ilusión que nos ciega a la verdadera naturaleza de las cosas, y darse cuenta de que todo es literalmente uno con todo lo demás, porque todo es Brahman. Esta idea se expresa en una famosa fórmula contenida en los Upanishads, el texto filosófico indio más importante. La fórmula dice: los hombres lo llaman de muchas maneras, pero los sabios saben que es uno. Los mundos verdaderos monistas confieren sentido a la vida al dar a los individuos la convicción de que su verdadero yo es algo que trasciende su individualidad aparente. Como escribió Nietzsche en un pasaje de La voluntad de poder, algún tipo de unidad, alguna forma de monismo, esta fe basta para dar al hombre un profundo sentimiento de estar en el contexto de, y ser dependiente de, un todo que es infinitamente superior a él, y se ve a sí mismo como un modo de esta deidad. Las teorías del mundo eterno han dominado en la historia occidental. En nuestra conferencia sobre Nietzsche y la voluntad de poder, las llamamos teorías de dos mundos. Tales teorías afirman que junto a esta realidad terrenal existe otra realidad más valiosa y eterna. Un mundo verdadero eterno se considera la antítesis de esta realidad, ya que se cree que es una realidad de permanencia y perfección en contraposición a esta realidad terrenal, que es una realidad de cambio e impregnada de deficiencias. Los que creen en los mundos verdaderos eternos creen que es posible acceder a ellos después de la muerte, y por ello estas teorías suelen postular que los individuos tienen un alma que puede mantener una existencia independiente durante años, el cuerpo. Al morir, y si se dan las condiciones adecuadas, esta alma se alejará de la realidad terrenal y entrará en el mundo verdadero eterno. El mundo eterno verdadero más conocido es el del cristianismo. Las enseñanzas cristianas fueron aceptadas casi sin cuestionamientos por la gran mayoría del mundo occidental desde aproximadamente el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino legalizó la práctica del cristianismo con el Edicto de Milán, hasta aproximadamente el siglo XVIII, cuando varios pensadores elucidaron filosofías que fueron las semillas de la revuelta intelectual que se avecinaba contra el cristianismo. A menudo se considera que la teoría del mundo verdadero del cristianismo imita en muchos aspectos algunas de las ideas de Platón, en cuanto a las ideas de Platón sobre la vida después de la muerte. Algunos han sugerido una influencia platónica directa en las enseñanzas cristianas, ya que muchos de los primeros teólogos cristianos, como San Agustín, estuvieron muy influidos por las ideas platónicas y neoplatónicas. Una de las ideas de Platón que algunos creen que influyó en el cristianismo fue su idea del alma. Platón afirmaba que cada individuo tenía un alma inmortal, que era su verdadero yo, y que el objetivo de la vida era liberar el alma de los confines del cuerpo y hacerla entrar en el mundo verdadero, que él llamaba la realidad de las formas. Así pues, es evidente que las nociones de la vida después de la muerte expuestas por Platón y por los teólogos cristianos, aunque difieren en algunos aspectos, son fundamentalmente muy similares. Las teorías del mundo verdadero eterno, junto con todas las demás teorías del mundo verdadero que hemos investigado en esta conferencia, evitan el nihilismo, otorgando a los individuos un sentido a su existencia o, en otras palabras, un propósito a sus vidas, que es vivir. Supera inevitablemente la naturaleza temporal y a veces miserable de la existencia terrenal,